que se puede sentir en este mundo. ¿Cómo superar ese duelo? Es justamente el tema que el día de hoy nos toca tratar con Germán Burgoa. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Diego. Buen día, Paulita. Buen día. Pues un gusto estar aquí, como siempre, es un tema interesante. ¿Es el más doloroso de tratar, de tocar, de superar? Yo creo que sí, es el más doloroso. Digamos que estamos más con la idea de que los hijos entierran a los padres, pero... Sí. Que los padres entierren a los hijos es definitivamente algo muy difícil, es como que no te lo esperas, no estás pendiente de que esto ocurra, digamos. No es lo natural, diría uno, digamos. Sí, entre no comillas, va con el ciclo de la vida. No va, exacto, no va con el ciclo, ¿no? Como que la muerte sí es algo natural, pero como que la esperamos a medida que vamos avanzando en edad. Y pues ya hemos cumplido de alguna manera nuestra misión en este mundo, ¿no? Y no es tan difícil de esperar que una persona ya mayor, anciana, fallezca, pero un hijo definitivamente es un problema muy serio de superar. ¿Puede para generar los padres. un trauma, un problema psicológico que quizás se arrastre toda la vida? Sí, mira, depende de muchos factores. El asunto del duelo, de superar el duelo, es muy particular en cada persona, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una manera diferente de encarar la vida y, por supuesto, la muerte. Entonces, muy personal. Sin embargo, depende mucho de la edad del hijo también, ¿no? En la medida en que tú vas conviviendo con este niño, encontrando en él de repente la razón para vivir y para esforzarte, para salir adelante, y de repente perderlo en una edad temprana o de repente en la adolescencia, cuando ya está a punto de ser un profesional, por ejemplo, que son edades críticas en las que la expectativa que tú tienes hacia tu hijo es muy grande. Y el esfuerzo que tú has puesto en él también es muy grande. Entonces, como que es muy difícil superar esta situación. Las circunstancias de muerte también pueden tener muchísimo que ver con cómo los padres superan, ¿no? Claro, si es un accidente, si es un chico totalmente saludable, que te daba mucho, o deportista, y de un momento a otro pasa un accidente, o una enfermedad larga. Exactamente. De repente los procesos ligados a enfermedades largas, digamos complicadas, cáncer, enfermedades difíciles de llevar, como que son más fáciles de asimilar respecto a la muerte misma, ¿no? Porque, bueno, vamos a considerar de alguna manera cerrar este ciclo de sufrimiento que es familiar, por supuesto. Pero es como tú decías, de repente un joven que muere en un accidente, los temas ligados al suicidio, por ejemplo, que generan muchísima responsabilidad y culpa en los padres respecto a pues saber por qué tomó esa decisión, qué tipo de errores podemos haber cometido para inducir esto, inducir entre comillas, porque por supuesto que nadie es culpable de una decisión de este tipo, ¿no? Pero creo que hay cierto tipo de características en el fallecimiento de un hijo que pueden hacer mucho más difícil la elaboración del duelo. ¿Cuáles, por ejemplo? Estas que mencionamos, ¿no? Un accidente, un chico en una edad ya de realización, de repente los temas de suicidio, temas que pueden tener con violencia, por ejemplo. Hace rato veíamos este asunto del Wisterman, que son cosas que nos cuesta mucho resolver. El número de hijos también. De repente, si tienes 1 o 2 hijos que van a adquirir un valor importante en tu familia, cuando una familia es más numerosa, de repente el afecto se reparte un poco más, ¿no? Germán, ¿qué pasa cuando el papá ha tenido una pérdida de un hijo, está en esta etapa de duelo? ¿Cuándo deberíamos preocuparnos y cuándo debemos respetar que haya un tiempo de duelo? El duelo es un proceso natural, normal y beneficioso para la persona porque nos ayuda un poco a asimilar la idea de la pérdida. Pero duelos, por ejemplo, muy largos, cargados de mucho ritual, suelen ser un problema. Hay papás que al no aceptarle el fallecimiento todavía mantienen intacta la habitación, fotografías, rituales diarios, de repente la mesa servida, el hecho de que nadie pueda entrar a la habitación o nadie puede ocupar la silla que ocupaba el hijo. Entonces son cosas que ya nos deben llamar la atención respecto a que esta persona está de alguna manera en una situación de negación, ¿no? ¿Y ahí recurrimos a un psicólogo? Por supuesto que sí. Yo creo que el profesional de psicología siempre nos va a ayudar a poder superar este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, el apoyo de la familia, el hecho de trabajar este tema del duelo y el fallecimiento, pues es muy importante, ¿no? Como te decía, lo recomendable no es necesariamente deshacerse de todo, pero sí cerrar el ciclo, ¿no? La habitación ocuparla en algo o con alguien, pues sí mantener los recuerdos en fotografías, de repente videos que ahora podemos tener, pero
no de repente estar ligado a eso todos los días y sufriendo y tratando de volver al chico a la vida, que eso pues no, sabemos que no va a ocurrir, no ayuda.